Vamos a saludar al profesor Hernando Eli Grisales. Fue profesor mío, fue profesor nuestro en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la Facultad de Derecho. Aprendí mucho con él. Bienvenido, doctor Hernando Eli Grisales, a Clic Classy, el poder de la información, un clic. Gracias, doctor Roger, por su amabilidad, por su invitación. Aquí siempre a su disposición. Muchas gracias. Compartiendo el conocimiento que podemos irradiarlo frente a tus televidentes. Muchas gracias. Lo que no ha podido es ubicarse bien ante la cámara. Está muy corrido hacia un lado. Ubíquese. A ver, mi doctor. Porque no es la primera vez pues, que está frente a la cámara. Ha tenido mucho roce. Sí, total, ni que periodista fuera. Muy bien. Bueno, doctor Hernando Eli Grisales, está aquí usted con nosotros pues porque usted estuvo cuando el juzgado 17 penal municipal de confusión de control de garantías de Medellín decidió hace unos días sancionar con 5 días de cárcel conmutable al domicilio al alcalde Federico Gutiérrez y a su secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, además de una multa de 5 salarios mínimos. Pero ayer ese mismo juzgado toma la decisión de, digámoslo de manera muy simple, de patraciarse. Dice, no tiene ya que pagar la sanción, ni la pecuniaria, ni la de la pena de cárcel o de arresto mejor, porque no era intramural el arresto. Oye, ¿usted qué piensa de esa, permítame otra la expresión, esa patraciada del juzgado 17? Gracias, doctor Roger. A ver, precisamente utilizando ese término de patraciar, es lo que activa el morbo popular y se concluye entonces que nuestros jueces se dejan permear o influenciar por discursos políticos o por la influencia que pueda tener el sancionado por un desacato. Eso no es así. Nuestros jueces actúan con sometimiento exclusivo a Constitución y ley. No conozco ningún juez que sea pues, de aquellos que se dejan permear por la influencia política. La discusión es, bueno, y entonces si ya le impuso una sanción y en esa sanción se decidió por ley que contra ella no proceda ningún recurso, ¿cómo entonces ahora ese mismo juez dice no se ejecute la sanción? Pues bueno, resulta que en materia de interpretación y aplicación de la ley existen órganos de control y en este caso en particular es el Consejo de Estado. Este órgano de cierre o de control, en decisión del año 2009, en el radicado 11-001-0315-00837, estableció que, impuesta una sanción por desacato, no es procedente la ejecución de la sanción cuando desaparecen los motivos, fundamento de la sanción. En el caso que nos ocupa, el juzgado 17 penal municipal de control de garantías dijo, venga, usted como ente oficial le está vulnerando los derechos a la peticionaria, al accionante, no le está afiliando a Seguridad Social y no le está pagando la licencia maternidad. Por ello entonces le impongo la sanción. Pero resulta que después de esa notificación de esa sanción, el alcalde, dentro de una adecuada asesoría, así lo considero, y dentro de su derecho de defensa le dijo, pues por lo menos públicamente, desconozco si lo hizo por el medio idóneo ante el mismo juez, yo ya le pagué a la peticionaria, al accionante de esa acción de tutela, ya siempre le hemos pagado la afiliación, la Seguridad Social, Salud, pero aquí también le estamos pagando la licencia maternidad, que es lo que está reclamando, y que sin embargo usted no me ordenó pagarle en el fallo de primera instancia. Siendo así las cosas, entonces desaparecieron los motivos de la sanción. Y el Consejo de Estado, ¿qué dice? Cuando desaparece la vulneración al derecho fundamental improcedente, se hace la sanción por una elemental razón. Porque esa sanción tiene por fin castigar al que vulnera un derecho fundamental. Pero si ya usted cesó en esa vulneración, improcedente se hace la sanción. Diferente es con la sanción penal. La sanción penal tiene unos fines de prevención general, especial, particular, de retribución. Pero como aquí cesó el daño, es decir, la afectación a ese derecho fundamental que alegaba la accionante, entonces no se necesita ejecutar la sanción, porque la sanción en sí misma no era necesariamente orientada a reivindicar el derecho vulnerado. No,
Si ya la señora entonces se siente satisfecha en su garantía de esos derechos fundamentales, pues no se ejecuta la sanción. Asumo, porque no conozco la decisión del juzgado, que este ente, este juez de control de garantías, invocó esta posición del Consejo de Estado diciendo, bueno, como ya no hay afectación al derecho, ya desapareció el fundamento de la sanción, no se ejecute la sanción. Esa es entonces mi visión frente a la postura del juez 17, desconociendo, eso sí, enfatizo en ello, cuál fue el argumento del de la juez 17 penal municipal para inejecutar la sanción impuesta por desacato a decisión de tutela. Doctor Hernando Eli, como siempre, un placer saludarlo. Recuerde que usted y yo somos contertulios. Hace días no nos sentamos a tomar el café para seguir discutiendo sobre DIH. Está en hora de invitarme a ello. Exactamente. Doctor, una pregunta. ¿Será que la juez se dejó presionar por el efecto mediático de una persona con tanta popularidad y que tiene de alguna manera una imagen tan favorable? No lo creo, porque yo como litigante ya en 35 años que llevo en esta profesión, no conozco juez alguno que se deje influenciar por el poder político. Puede que el señor alcalde actual tenga muchos seguidores, simpatizantes, gente que lo tiene en el corazón, pero no creo que un juez cometa semejante error que lo vincularía penalmente en un delito de prevaricato. No, yo creo que la decisión la fundamentó por lo menos en posición de ya del Consejo de Estado, porque no existe una regla específica que en su interpretación del Consejo de Estado dice, venga, no ejecute la sanción cuando desaparece el fundamento de la sanción. Y si el fundamento de la sanción es usted no está pagando seguridad social, no está pagando licencia maternidad, pero ya el alcalde, por lo menos en los medios lo dijo, ya pagamos, entonces desapareció el fundamento de la sanción. En conclusión, yo no creo que nuestra juez 17 penal municipal, a quien no conozco personalmente, haya sido influenciada y por temor reverencial frente a un poder político haya, como dice don Roger, patraciado la decisión sancionatoria. Sí, porque la expresión pues precisamente relacionada con la pregunta que hace Javier, que es la suspicacia, pero usted lo precisa, no conoce. Ahora, antes de tener esta pregunta que tiene que ver con lo de desaparece el fundamento de la sanción, que es lo claro, según usted, refiriéndose al Consejo de Estado. Pero enseguida se la hago porque cuando usted me habla o nos habla de no conoce de situación en la que se tome una decisión judicial con base en este caso de pronto de presiones políticas, entonces ¿por qué se habla tanto en este país de la politización de la justicia? Con certeza además. No, eso es morbo político. Lo que pasa es que el pueblo, dentro de su morbo y su libertad interpretativa de la postura judicial, puede tomar conclusiones arbitrarias. Mire, es que esa decisión de determinado juez singular o plural favoreció a ese procesado por su condición económica, política, social. Eso es morbo popular, pero nadie se atreve a denunciar a un juez singular o plural que toma una decisión que, comillas, no le gusta a ese intérprete popular. Cuando yo considero que una decisión no está ajustada a derecho, por más que yo sea ajeno a la acción judicial, yo estoy habilitado para denunciar a ese funcionario. Pero es que en derecho hay un aforismo derivado del artículo 29 de la Constitución Nacional, y es que existiendo la presunción de inocencia, quien alega debe probar. Si alguien en este momento se atreviera a concluir que la señora juez 17 penal municipal favoreció por impresión política, por influencia política, al actual alcalde, pues así deberá demostrarlo en el estrado judicial, previa denuncia y aporte de la necesaria prueba, fundamento de semejante imputación. Bueno, entonces retomo el tema específico. Listo, se paga. Entonces cesa el motivo o el fundamento de la sanción, dice usted, recordando lo que plantea el Consejo de Estado. Pero todos esos días, o sea, esto es una decisión, perdón, esto es una búsqueda de amparo a un derecho fundamental de una dama, una maestra desde el año pasado. Pasa el año 2023 y pasa enero y pasa febrero y pasa marzo y llegamos a abril. 4 meses o 3 meses y medio por lo menos de la señora todavía esperando que se acate lo que la tutela dio a conocer.
esto no de alguna manera, no sé cómo decirlo, me suena como a retroactividad, pero es muy sencillo entonces después cuando pase el tiempo, cuando ya conozco la sanción, decir no, yo pago ya, pero he dejado de hacerlo durante 4 meses. Esa no es una negligencia de parte del funcionario, para este caso, que no tiene en cuenta para nada entonces la juez. Bueno, el tema es complejo. Cuando se genera una obligación, esa obligación es de cumplimiento inmediato. Si la señora adquirió el derecho de licencia de maternidad a partir de ese nacimiento de esa hija, pues entonces la pregunta es, ¿a partir de cuándo se le pagará la licencia de maternidad? ¿A partir del momento en que adquirió la situación de embarazo o a partir del momento del nacimiento? Eso lo va a dirimir la justicia laboral en un momento dado. Entonces hubo una mora en ese pago, se generaron entonces unos perjuicios, pero unos perjuicios que podemos encasillar dentro de una indemnización porque hay mora en el pago, eso también será de la jurisdicción laboral. Ella tendrá esa vía, ya no podrá entonces acudir a la acción de tutela para que se le pague unos perjuicios, unos intereses, una indexación, producto de la deflación del valor de la moneda. No, ya ese es otro tema y es de otra órbita, es de otra jurisdicción. Aquí un juez ordenó, páguele Seguridad Social Salud, que fue el fallo inicialmente, o así se ordenó en el fallo de primera instancia. Luego la segunda instancia, ratificando la primera, dijo páguese, pero ya no dijo Seguridad Social Salud, sino licencia maternidad. Esa incongruencia yo la censuraba en la anterior intervención que usted me permitió hacer en su programa. Pero bueno, el tema en discusión es, ¿se ejecuta o no la sanción? Pues la decisión es que no se ejecute y el fundamento jurídico vía jurisprudencial, atendiendo a la posición del Consejo de Estado, es si desapareció el fundamento, ya no es aplicable la sanción. Ya esa mora que usted cita, y tiene razón en ello, bueno, es que fueron 4 meses de mora. ¿Eso qué genera? Pues generará unos intereses, generará una indemnización por perjuicios, etcétera, etcétera. No será la vía de tutela el mecanismo o el medio para remediar esa situación o para ese reclamo y ese reconocimiento de ese derecho derivado de la mora en el pago de la licencia de maternidad. Muy bien, muy claro, como siempre, Hernando Elízares García. Y una última pregunta por fuera de este tema en particular y relacionado con un tema que estábamos tratando al principio del programa, a propósito de la situación de, recuerda el homicida del médico urólogo en la clínica Medellín del Poblado. Sí, y recuerda un libro que él, o un manuscrito que le dejó al hermano, de 239 páginas, en la que decía que lo iba a matar, y mejor dicho, ¿sabe qué? Lo recordé a usted en las clases de penal, y recordé ese proceso del intercriminis. sí, señor. Entonces uno dice, el tema de la ideación, de la planeación, de la ejecución, de la consumación. Entonces, nada tiene que ver cuando una persona hace todo ese recorrido, que fue el que hizo el homicida, desde el momento en que estuvo ideando, lo voy a matar, lo odio, lo planea, llega al lugar donde es, sabe qué tipo de arma es, etcétera. ¿Y cuál es todo el proceso? Eso es absolutamente personal, lo sabemos. Nos lo dijo ahorita el doctor José Abad Zuleta, la responsabilidad penal. Pero de ninguna... bueno, además tratamos, para que no repitamos, tratamos el tema del artículo 33 de la Constitución Política, que nadie está obligado a incriminar o incriminarse. Pero todo ese proceso del intercriminis nunca tendrá la posibilidad de que otra persona conocedora de, por ejemplo, el momento de la ideación, tenga algún tipo de responsabilidad, algún tipo. Lo que pasa es que el derecho penal no sanciona intenciones, sino realizaciones, materializaciones. Si bien en aquel libro el homicida supuestamente confesó todo ese proceso de intercriminis, ideación, preparación, ejecución, consumación, ese hermano, pues hombre, entonces moralmente sí necesita o merece una sanción, un reproche. ¿Cómo es posible que yo conozco anticipadamente la intención de mi hermano de matar a un ser humano y yo no lo pongo en conocimiento? Esa es una omisión. ¿Pero qué tipo de omisión para llevarlo al campo penal? Una omisión de denuncia. Que solo se denuncia lo ya ejecutado, lo ya materializado.
no se puede denunciar un hecho y que solo se tiene en el campo de la intencionalidad, que todavía está en la mente de ese autor que tiene la oportunidad de no cumplir lo que no está planeando. En mi sentido, yo no le encuentro un acomodo o un encuadramiento dentro del derecho penal. ¿Hay un reproche penal? ¿Hay un reproche social? Sí. ¿Hay un reproche moral? Sí. La familia del fallecido podrá en un momento dado acudir a la acción civil. Venga, aquí hay unos perjuicios derivados de su omisión, de esa omisión social y moral de usted no haber puesto en conocimiento y en voz de alerta al fallecido para que se protegiera, para que las autoridades tomaran medidas de protección, etcétera, etcétera. Pero de lo penal, yo no sé si el doctor José Abad, no tuve la oportunidad de conocer su intervención, le encontró algún encuadramiento jurídico penal. No, absolutamente nada. Ningún encuadramiento de sentido. Más bien por este lado del reproche moral y por tanto de la invitación a la gente que ha estado atacando y reprochando a la familia que no tienen ninguna responsabilidad, ningún encuadramiento como usted lo plantea. Entonces somos coincidentes en el concepto. Sí, señor, absolutamente. Muy bien. Doctor Hernando Grisales, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Clic Clase, el poder de la información a un clic, y gracias por su claridad. Es con mucho gusto y debemos rescatar el buen nombre de nuestros jueces y de nuestros fiscales. Aquí yo no conozco en 35 años ningún juez que se deje permear o influenciar en sus decisiones por la posición política, económica o social del investigado o sancionado. Pues eso me alegra mucho. No obstante, todo lo que se plantea acerca de la politización de la justicia o la judicialización de la política, me alegra mucho eso porque viniendo de usted le creo. Muchas gracias. A usted, doctor Roger. Buen día para usted y para todos sus seguidores.